Hola, zaragocistas. Hemos tornado a ver las fatezas, por decirlo así, que dictebas con la crítica situación económica de Sevilla, que a yo pues me dice una mica enlucerna porque lleva un club que ha ganado 7 Europa League, que no te da guay de diners, pero puedes amillorar los tuyos patrocinios. Ha jugado 4 veces a Champions League, que sí que da diners. Ha feito operacións con moitos diners de compra-venta de jugadores e teneba uno que a prensa pues pouco menos que era o mago da dirección deportiva, que era Monchi. Yo no deseo mal a ninguno, pero claro, veis a Tebas que dice que a Liga hará todo lo que pueda para evitar a desaparición de Sevilla, y que bueno, veis que tiene un límite salarial que lle o menor de todos los equipos da Liga, los 42 equipos, incluyendo a segunda división. O más chicot, poco más de 2 millones llega o Sevilla. Veis a Tebas que dice iso de que cae a dullar a Sevilla, y lo que decía en 2014 con la Real Zaragoza, que dició que era abocado a desaparecer, pues se veía que había ahí un agravio comparativo pro grande, y que también pues podemos remediar lo que pasó en el estío del año 95, que falló no sé si al principio, pero bueno, como ese estío pasó don Celta de Vigo y Sevilla segunda vez por las suyas deudas, se puso a escape a dos equipos, y después estos con manifestaciones en las carreras y tal consiguieron tornar a la primera, pues se fació a liga de 22 equipos. Y bueno, pues como la facieron y no tenía otra consecuencia, que puedes decir después a otros equipos sí que les han feito mal por no tema económico, pero que se pasado si estos dicen estos chugones segunda vez, me pienso que al resto de equipos habrían estado con mucho más cuidado en los aferes económicos, y se sentado un precedente. Después o Sevilla pasó a segunda división 2 años después, pero a todo paso de 1997 dica 2003 estuvieron los millos años deportivos do Celta de Vigo. Claro, a dignidad como club ya no tanta, ¿no? Tornando a esto do Sevilla, pues claro, uno se pregunta que para qué sirven los controles económicos que fa Tebas, como se ha podido pregar a esta situación cuando se suposa que tienes unos mecanismos de control para ayudar este tipo de circunstancias. Después, continuando, pues terne con o tema do Levante Real Zaragoza, que como chugan esta semana, pues él insiste en que nomás le falta un pelín de pruebas para demostrar lo que según él todos los clubs en conocían. Vio una sentencia, pero este hombre pues continúa y no podéis que acepte esa sentencia, y bueno, y es tan prepotente que dice que tiene a razón absoluta en este asunto. Pues lo veis en la Fer Osasuna, que ahí sí que había habido una sentencia condenatoria, y dice que le fa duelo por las personas, pero que cal acabar con la corrupción en el fútbol. Pero ya veíamos que no había una enquina, ¿no? Como si se puede ver en el caso de Real Zaragoza, y después ya si le preguntan por el tema Negreira, pues dice que o Barcelona pues que no embarcaba árbitros, cosa que lle confundir a la chen,
nunca no llega ese o sistema, sino que dice que debe influenciar, y sería para la clau, influencia en ascensos y descensos de árbitros, pero que eso es menos grave que si ese mercado árbitros. Lo que yo estoy diciendo es que un equipo ha mercado todo el sistema arbitral con esa influencia, pero a tú te paréis menos grave, por ejemplo, que se le va a Real Zaragoza que tú nunca no has podido demostrar que ese mercado, ese partido. Y así a la fin, pues, veremos que ya unos equipos que si no ya Diputación Foral, con la Real Sociedad, o Gobierno Foral, con Osasuna, o a propia Liga, con o Sevilla, pues a la fin ya unos equipos que nunca no votan por las suyas cosas que fan mal, y que ya pues, los equipos que sí que somos venando por ser los que han feito os nuestros dirigentes, y a la fin yo lo que digo siempre, has de competir contra esto. ¿Cómo puedes competir contra esto? Porque ya para rematar, en 2014 Tebas, Alto Vaso justificaba la desaparición del Real Zaragoza porque no debe haber equipos que no teniesen la capacidad económica mínima para sustentarse. Y eso. Yo le pregunto qué fa con el reparto televisivo, porque el Real Zaragoza y lo no equipo contando primera y segunda, y cuántos tienes recibe, si son sostenibles económicamente, y esa limpia de clubs que él lucía con diners que no genera, que después en las asambleas de esta liga votan a suyo favor a que le puyen o sueldo y pueda perpetuarse no cargo. Y es sostenible quitar diners a unos clubs que generan diners para darse a equipos que no generan esos diners, y hay una competición artificial, pero y hay una cosa sarcástica que echarle de sostenibilidad cuando él pues manipula esa traza con los repartos de televisión, y que ha conseguido hacer una liga igualada por lo baixo o chuego de que no se chuga en España lo que se chuga en otras ligas en cuanto a minutos reales de juego. Y bueno, pues tenemos a esta persona y diciendo o fútbol español, a liga, a patronal de clubs, y con esto tenemos que competir. Oiga, bueno,